Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo taller de meditación bíblica. Qué alegría verlas. Em, Gaby, yo pensé que te ibas a descansar, la verdad, no que te ibas a unir. Ibas a seguir desinflamando esa Aquí muela. voy. Es que ya ni me podía dormir igual, entonces dije que el insomnio tenga valor. Ay, ay, ay. Pero bueno, qué bueno verlas después de 2 semanas de descanso. Gracias por su paciencia. Fueron necesarias, súper necesarias. Tengo una aplicación que me mide el sueño y la semana pasada, cuando terminó la conferencia, me decía que tenía un déficit de 9 horas de sueño. Y yo, ¿cómo se siente? Lo siento, así que de verdad eso se ha ido recuperando y ha sido bueno, ha sido muy bueno el descanso. Así que gracias por la paciencia. Em, pues nada, vamos a empezar. No sé si hay alguien nuevo, quisiera saber si hay alguien nuevo para explicar un poquito qué es lo que hacemos antes de empezar. Ok, Lourdes, bienvenida. Buen día, ¿cómo Buenos están? Muchas días, gracias. bienvenida. Entonces voy a Gracias. contarte un poquito qué hacemos. Nosotros nos juntamos todos los miércoles al alba y la idea es, estamos meditando en el Evangelio de Marcos. Empezamos a inicios de año y si Dios nos lo permite, cerraremos el año terminándolo. Elegimos, bueno, vamos leyendo una porción y elegimos uno, dos, tres, ojalá no más, versículos en los que vamos a meditar y buscamos someternos a esa porción de la escritura para ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Usamos un método que fui creando en el tiempo y nos permite poder profundizar y no salirnos de ahí. Y ha sido un buen tiempo. Hemos aprendido, estamos aprendiendo en realidad a dejar que la palabra haga su trabajo en nosotras sin huir a otros textos bíblicos, que a veces es lo que queremos, es como no sabemos qué más sacarle a algo en la palabra, pero estamos aprendiendo a que hay mucha profundidad realmente en pocas palabras de Dios. Y eso se cumple con lo que las escrituras dicen, que es su palabra la que da vida y es su palabra la que transforma el corazón y hemos descubierto cómo es a través de su palabra que nuestros corazones son alentados, confrontados, animados, consolados. Entonces, acá estamos, un miércoles más. Ya, ese es nuestro tercer año, estamos cerrando, de hecho, el tercer año, eso es solamente la gracia de Dios. Y aquí estamos. Entonces, para dar inicio, vamos a orar, ¿ok? ¿A alguno de ustedes les gustaría orar para empezar? Oremos. Gracias, David. Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo lo que has venido haciendo en nosotros con tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta mañana tu espíritu esté en nuestros hogares, que llene cada rincón, Señor, de nuestro hogar y que llene nuestra mente y nuestro corazón, que ardan nuestros corazones al escuchar tu palabra y que podamos, Padre Celestial, ser renovadas en ella. Te pedimos, Señor, que guíes nuestras ideas, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento para ver más allá del texto y encontrarte a ti, Señor, encontrar tu verdad, encontrar tu consuelo, encontrar también, Señor, aquello que tú quieres que sea cambiado y renovado en nosotros. Te amamos y te bendecimos. Te pedimos por este día que tú has creado desde el principio para nosotras. Y gracias, Señor, por este Zoom. Gracias por el Internet. Te pedimos que todo salga bien en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias, Gaby. Ok, entonces vean, nos quedan hoy día empezamos el capítulo 13 y nos queda hasta el capítulo 16. Esos son 4 capítulos para terminar el año. Si hacemos un miércoles, eso quiere decir que sí o sí tenemos que hacer taller el 24 de diciembre. No era mi plan, pero si no lo hacemos, no vamos a terminar Marcos. Y eso no puede pasar por un capítulo así, que las quiero a todas el 24 de diciembre acá conectadas. ¿Ok? Estoy avisando con tiempo para que se me organicen, porque se van a perder el final de Marcos. Y eso no puede pasar. Si no, nos vamos a tener que ir o hacer 2 capítulos en un día o irnos hasta fin de año.
saltarnos el 24, en fin. Entonces es lo que hay, mis hermanas. Así que las quiero acá sometidas al proceso. Bien, entonces vamos a leer hoy día el capítulo 13. Vamos a tener que hacer un capítulo diario para poder llegar a tiempo. Si no nos gana el 2025. ¿Qué más? Creo que eso es el único anuncio que tengo importante. Entonces vamos a leer un capítulo diario y hoy día leemos el capítulo 13. Em, ¿Quién quiere leerlo? Necesitamos dos personas que quieran hacer la lectura. Una en una versión literal como es la Reina Valera o la Biblia de las Américas y la otra lectura, la segunda lectura, em, en una versión dinámica como la NBI. ¿Quiénes les gustaría hacer las lecturas? Buen día, Majo. Bendiciones a Hola todas. Karen. Me gustaría leer Reina Valera. Súper, entonces tú empiezas. Alguien que tenga NBI que quiera hacer la segunda lectura. Yo puedo leer en la NBI. Gracias, Gabriela. Perfecto. Ok. Denise, quiero pedirte a ti que te encargues hoy día de el texto. ¿Puede ser? Sí, súper. Gracias. Ok, Karen, entonces cuando quieras. ¿Qué versículos, Majo? ¿De qué a cuál? Todo el 13. Todo el 13. Ok. Es la Marcos única forma que 13. lleguemos a fin de año. Si Ok. no, el 2026 cerrando Marcos. Marcos 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos, para testimonio a ellos y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el final será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar,
si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Gracias, Karen. Gabriela, cuando estés lista. Sí. Listo. Marcos 13, de la NBI. Cuando salía Jesús del templo, dijo uno de sus discípulos, Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado, Dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe, comenzó Jesús a advertirles. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, Yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diferentes lugares, también habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora bien, cuando vean la abominación que causa destrucción donde no debe estar, el que lee, que lo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación, como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, se lo he dicho a ustedes todo de antemano. Pero en aquellos días después de esa tribulación se oscurecerá el sol y no brillará más la luna.
Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre, sino solo el Padre. Estén alerta, manténganse despiertos, porque no saben cuándo llegará ese tiempo. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Gracias a ambas, Denise. Sí. Ok, podemos quedarnos con los versículos 26 y 27. Sí, podemos. Muy bien, muy buena elección. Excelente, muchas gracias. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a copiar en nuestros cuadernos, vamos a transcribir, no vamos a hacerle ningún cambio, al versículo 26 y 27 que está en el capítulo 13 de Marcos, y por lo pronto eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Ok?
Bien, vamos al siguiente paso y me gustaría que alguno de ustedes pueda explicar lo que viene. ¿A quién le gustaría hacer eso? Yo, Majo, Marta, dale. lo que vamos a hacer a continuación es exprimir el texto, desglosarlo, ese es el segundo paso, de una manera en la que podamos entenderlo mejor. Aquí, aunque anteriormente lo copiamos textualmente, aquí tampoco vamos a cambiar nada, pero sí vamos a empezar a separar ideas utilizando, digamos, como conectores para separarlos o haciéndonos preguntas de a quién o cómo, dependiendo del texto, lo que nos vaya presentando, con el objetivo de poder comprenderlo mejor. Excelente, Marta, muchas gracias. Así. Como dice Marta, vamos a dejar de verlo como un bloque de texto, como lo tenemos ahorita, que es básicamente el párrafo que hemos copiado, y lo vamos a desglosar por líneas, pero esas líneas son básicamente las ideas que el mismo texto tiene, las frases que el mismo texto tiene, y nos vamos a apoyar en verbos, conectores, alguna palabra clave. Eso. Entonces, siempre digo que cada desglose es único porque está sometido al texto. Entonces es difícil como enseñar el desglose con reglas. Entonces más fácil siempre es enseñarlo a través del mismo texto. Entonces, si ustedes tienen más de 3 talleres, yo les sugiero que puedan hacer ustedes mismas su desglose. Si no, pueden copiar el mío y yo cuando termine voy a explicar por qué lo hice, como lo hice. Bien.
Bien, rápidamente voy a explicar por qué lo hice así. Normalmente cuando tenemos una palabra como entonces es un conector, nos está hablando, algo dijo antes que vamos a tener que considerar porque entonces se está usando la palabra entonces. Se está conectándonos una idea antes con una idea que viene. Y por eso la dejo sola para poder prestarle atención luego. Luego lo que viene dentro del entonces, o sea, entonces y nos va a decir algo. Entonces, por esa razón ustedes verán que todo lo que viene está, digamos, dentro del entonces. Ok, entonces verán al Hijo del Hombre. Y ahora nos va a dar ciertas, digamos, pautas de lo que el Hijo del Hombre hace. El Hijo del Hombre, y por eso se dan cuenta, cuando yo digo que viene dentro, es como que son las acciones que el Hijo del Hombre en este caso está haciendo. Por eso es que lo pongo abajo de la palabra. Eso visualmente para mí es como una ayuda. Ok, el Hijo del Hombre que viene en las nubes, que viene con gran poder y gloria. Esto también lo pongo alineado, poder y gloria, para saber que estamos hablando como de las mismas características. Y otra vez viene un entonces, pero está hablando del Hijo del Hombre, entonces por eso lo mantuve adentro. Y entonces enviará, reunirá a sus escogidos y hace señala como que de tres formas los va a reunir, o de tres lugares, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Por eso es que todo esto va dentro de reunirá. Bien, eso es. Si se dan cuenta, es el mismo texto, la única diferencia es la forma y visualmente es un poco más fácil. Estoy segura que cuando ustedes lo han escrito hay palabras que ya les fueron llamando la atención y ese es un poco el propósito. El desglose tiene la función de ser como un calentamiento, no necesariamente como una meditación per se, pero como que ya te empieza a poner en contacto con el texto para que tú puedas mm, ya ir relacionándote con ciertas palabras, ya hay cosas que te van llamando la atención, en fin. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, por la naturaleza del texto, mm, no sé, no las voy a poner a dibujar esto, las iba a poner a dibujar esto, pero no. Ok, vamos a parafrasear este texto. La paráfrasis es una herramienta ya de meditación bíblica y lo que busca hacer es que ustedes se puedan concentrar tanto en el texto que tengan que pensar en otras palabras para decir lo mismo. Es un ejercicio que nos obliga a no irnos a otro lado. O sea, ustedes van a tener que ver las palabras y pensar de qué forma lo dicen distinto. Y el pensar profundamente ya están meditando. Yo sé que hay personas que les cuesta hacer este ejercicio, así que tómense el tiempo. A las que se les hace más fácil pueden hacer un par de paráfrasis. A las que les cuesta, las animo a em, hacer una, que no se compliquen. Pero practiquen esta herramienta en sus tiempos personales con el Señor, porque de verdad es una herramienta que nos obliga a someternos al texto y a pensar en él. Entonces, ¿qué es la paráfrasis? Es decir, lo mismo con otras palabras. No tengan miedo y si digo una herejía, ustedes no están haciendo una nueva traducción bíblica, entonces todo bien, simplemente están ejercitando la mente y quizás se van a equivocar y no pasa nada. Nadie les va a revisar, nadie les va a tomar examen. Así que tómenselo con calma, pero ejerciten esa capacidad mental de poder pensar profundamente en el texto y tratar de decirlo con sus palabras. Imagínense que se lo tienen que decir a un niño, tienen que decirle exactamente esto a un niño. Entonces, un poco la idea es esa. ¿Bien?
Bien, entonces, habiendo hecho nuestra paráfrasis, vamos a pasar a lo siguiente, que ya es la meditación comunitaria juntas. Em, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a enfocarnos en el texto del desglose y quiero que lo observen y me digan qué verdades encuentran en este texto. Yo sé que es un texto desafiante en cierta forma porque acá pueden haber posturas, distintas posturas. No vamos a entrar en posturas, hermanas, desde ya les digo, no las voy a dejar, porque no es el propósito del taller, si no nunca se acabaría ese taller. Em, Sino quiero que nos enfoquemos en lo que el Señor está diciendo, qué verdades revelan sobre Él y nos enfoquemos en eso, ¿ok? No vamos a entrar en posturas por razones obvias y evidentes, no las vamos a resolver acá, nosotras, em, y además no es un espacio, digamos, preparado para eso, para conversar. Entonces, lo que queremos ahora es enfocarnos en qué verdades vemos del texto, qué verdades de Dios nos está mostrando esto, del carácter de Dios nos está mostrando. Entonces, antes, en este momento no vamos a entrar a reflexionar, a ver cómo esto se aplica a mi vida, a ver cómo, de qué forma eso se aplica a la iglesia, sino qué nos está diciendo el Señor puntualmente que estamos viendo en el texto revelado. Así que abro el micrófono, recuerden, acá no es necesario levantar la mano, ustedes pueden participar. Cuando una hermana deja de hablar, ustedes pueden hablar. No hay necesidad ninguna de levantar la mano. Bien, cuando quieran. Hola, buenos días. Hola, Mera. Pues bueno, yo lo que alcanzo a ver es que justo esta parte viene después de decir muchas calamidades. Ujú. Pareciera que es una parte esperanzadora. Y em, lo que alcanzo a ver es, bueno, esto de verán al Hijo del Hombre y la forma en la que lo ven, ¿no? O sea, poderoso, glorioso, o sea, no sé, o sea, veo mucho como, ay, no sé, como que ni me lo puedo imaginar, ¿no? El hecho de cómo se verá Dios o el Hijo del Hombre, que en este caso lo habla así, viniendo en las nubes con poder y gloria. Y em, trae como una secuencia, ¿no? Después de venir en las nubes, envía a sus ángeles y al mismo tiempo dice que reúne a todos los que escogió em, de toda la tierra, ¿no? Entonces, no sé, o sea, pareciera que todo esto es parte de la esperanza que después de decir toda la calamidad que está atrás, eso es lo que alcanzó a ver. Ujú. Cuando estaba haciendo la paráfrasis, me llamó la atención que siento que podemos pasarlo ahí rápido cuando leemos, pero si pausamos, o por lo menos eso me pasó a mí, me di cuenta que Él enviará a los ángeles a reunir a sus escogidos no solo en la tierra, sino también en el cielo. Me llamó eso la atención. Sí, buenos días. Bueno, a mí también es como que él les está diciendo, ¿no? Ya los he, a ver, ya los he prevenido de todo, como que él dice de qué manera va a venir, que no vayamos a ser engañados, porque la gente va a decir, miren, él es el Cristo, miren acá, y hacen milagros y hacen cosas, pero como que él está detallando, ¿no? Después de que el sol se oscurezca, pasen esto, él va a venir. Y si recuerdan, cuando él se fue también en una nube y el ángel le dijo que así como se fue, así vendrá. Entonces, él está recalcando aquí Jesús que va a venir, dice, va a venir en las nubes con gran poder. Y también me llamó la atención cuando estuve haciendo la paráfrasis, que dice que los llamará de los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Y yo pensé y dije, o sea, el día que el Señor venga, o sea, ¿cómo va a ser? Nos va a reunir a todos los de todo el planeta Tierra, estés donde estés,
el Señor va a llamarnos y nos va a reunir a todos juntos y juntamente con los que ya están en el cielo. Es lo que yo pensé, ¿no? Dije, ¿cómo es esto? Vamos a estar en un solo lugar, tanto sus elegidos como los que ya están ahorita en los cielos con Él. En lo que he podido así mirar, no sé. Buenos días. Cuando estaba leyendo el pasaje, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, que pensé en su primera venida, cómo él llegó. Y en esta época de Navidad he considerado cómo él llegó en aquel momento en forma de un bebé y ahora leyendo esto, cómo él vendrá. Él llegó pisando la tierra por medio de María y Él vendrá en las nubes. Y pienso en estos dos momentos y en las diferencias que, que va a haber. Entonces, cuando Él vuelva, no va a venir como un bebé, sino Él vendrá con poder y gloria. Y me llama la atención que hace estas dos descripciones, con poder y con gloria. Y después hay detalles, pero he estado considerando las dos formas que él se presenta en la tierra, ¿no? Como en un pesebre por medio de María y ahora él vendrá en las nubes con poder y con gloria. Creo que de las cosas que me llaman más la atención es cómo el texto grita autoridad. O sea, creo que cuando leímos todo el capítulo, uno puede ir viendo el cumplimiento de la profecía, en la destrucción del templo y cómo el Señor habla sobre que serán perseguidos, cómo se van a presentar delante de reyes, y solo pensaba cuando Pablo es presentado delante de los reyes y él les testifica su historia, ¿no? Entonces creo que lo que más me grita el texto a mí es la autoridad. Y como bien decía la hermana que acaba de hablar, que vemos el paralelo de cómo vino la primera vez con humildad a servir, a dar ejemplo, y ahora viene como a cosechar todo eso que en su primera venida sembró. Entonces, eso me parece muy interesante. Me encanta que use el Hijo del Hombre, porque tenemos que recordar que Jesús, la figura de Jesús, es pues 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Pero Él va a regresar como se fue. Va a ser visible, o sea, no va a ser algo que la gente se va a perder. Y creo que, como bien decían, va a ser un momento de esperanza después de tanto caos. O sea, me encanta el entonces. O sea, dice que se van a apagar la luna, el sol, las estrellas, y obviamente lo único que va a resplandecer es su presencia. Entonces, cuando dice que vendrá con gran poder y gloria, o sea, hoy sí lo van a ver. Hoy sí no van a tener que andar pidiendo señal porque creo que la señal va a ser evidente. Y, y yo les decía esto de autoridad porque, o sea, aquí vemos ángeles sirviéndole y dice que enviará sus escogidos. O sea, es como solo vamos a tener que escuchar su voz, me imagino yo, y va a ser más que, no va a necesitar nada más, pues. Bueno, cuando yo lo leo, no me imagino a los ángeles reuniendo a la gente, sino que me imagino un despliegue de todos se van a reunir, o sea, los ángeles y nosotros, porque su autoridad va a ser irresistible en ese punto, o sea, vamos a tener que responder a eso. Entonces, me parece algo bien como el clímax de la historia
de decir, ok, tuvo su tiempo de venir en humildad, así como en secreto, de no lo digan a nadie. eh, Poquitos lo vieron irse, pero hoy lo van a ver todos. Gracias, Gaby. ¿Qué más? ¿Qué más, Brenda? Ahorita que decían del Hijo del Hombre, eh, me recuerda a su humanidad, ¿no? O sea, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ujú. Y ahora estoy pensando en que él utiliza la palabra verán, ¿no? No dice escucharán, aunque bueno, sabemos que también vamos a escuchar otras cosas, pero en esta parte dice verán. Y yo ahora pensé, ¿no? En las personas que son invidentes, no lo sé, pienso que aún ellos verán, no lo sé, pero pienso en esta palabra verán, ¿no? No dice tocarán, no dice escucharán, no dice olerán. El sentido es con nuestros ojos y se me hace un poco interesante. Ujú. Buen día. A mí también se me hizo interesante la palabra verán, porque el texto pudo haber quedado escrito, entonces el Hijo del Hombre vendrá, pero utiliza el verbo ver. Creo que cuando el Señor venga por segunda vez, no solamente serán abiertos los ojos físicos, sino también espirituales. Todos sabremos, todos sabrán que es el Hijo del Hombre. Yo creo que es un texto también muy lleno de amor porque vemos todas las promesas cumplidas, o sea, él prometió volver y aquí nos está diciendo que volverá. Él prometió que aunque sus escogidos hayan sufrido, pues los va a reunir, o sea, es como eh, por lo que sufriste, vas a tener una recompensa, o sea, él es la recompensa. Entonces es como, yo sé que quizá no entendemos la magnitud, pero cuando yo leía pensaba, pobrecitos los discípulos del Señor, porque ellos amaban su templo, ellos amaban sus costumbres y escuchar que todo eso se va a venir abajo, que van a haber persecuciones, eh, que la cosa no se va a poner más bonita, pero después como tener la esperanza de, pero me verán, o sea, y creo que eso, cuando ya vemos el contexto de la historia, es volver a verlo, eh, no sé, yo estaría sumamente desesperada, porque pues si no sabes ni el día ni la hora y la estás pasando mal, pero hay esperanza, o sea, es bien loco. Hola, buenos días. Yo quería como hacer notar de que cuando dice todos lo verán, es porque también, o sea, todo el mundo pues lo va a ver, no solamente nosotros como hijos de Dios, ¿no? Sino que em, Él se va a mostrar en su naturaleza divina con mucho poder y gloria ante todo mundo. O sea, ahí se va los que creen y los que no creen y eso eh, también es algo maravilloso que todos van a poder ver. Y ya más abajo él hace esa diferenciación que va a juntar a todos sus escogidos, ¿verdad? Que en el nombre de Dios ahí vamos a estar. ¿Verdad? Solamente, hermana, Dios les bendiga. Ahora que ella dice eso, me pregunto si será por eso que dice que Él enviará y a los ángeles a que reúnan a sus escogidos, porque yo sí decía, bueno, o sea, todos vamos a querer ir a donde Él.
¿por qué nos tienen que buscar? Pero creo que es porque incluso personas que no han creído, que no han sido fieles al Señor, van a querer irse como que a mezclar entre los escogidos de Dios, y yo creo que por eso el Señor hace como que eso de enviar a los ángeles y reunir específicamente a sus escogidos. ¿Cómo va a ser? No sé, pero me imagino que será por eso, no sé. Una de las cosas en la paráfrasis que me hizo problema, no, pero me costó fue cuando decía de los cuatro vientos. Entonces lo googleé y dice que se refiere a los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Entonces, sé que parece muy básico, pero a mí me da mucha esperanza porque quiere decir que hay escogidos en todas partes del mundo. O sea, y nosotros sabemos que ahorita hay un montón de lugares en los que el evangelio no es permitido, o hay persecución, o aún no se predica. Pero eso quiere decir que Dios tiene su propia agenda de esparcir y de alcanzar a los cuatro, pues a los cuatro puntos, ¿no? O sea, todo el mundo eh, hay escogidos. Entonces eso me dio mucha esperanza. Respecto a eso que dice Gaby, sí, en los versículos anteriores dice de que, y este evangelio será predicado por todo el mundo. O sea, antes que suceda todas estas cosas, el Señor, lo que estamos viendo ahora, el evangelio que se está predicando por todos lados, el avivamiento que está haciendo el corazón de nuestros, Dios en nuestros corazones, de buscarlo, de volver a Él, de escudriñar su palabra, ese deseo que no proviene de nosotros, proviene de Dios, pero va a pasar eso antes que sucedan estas cosas. Y como escuchaba a varias de mis hermanas, siento cuando lo leo esto como esa esperanza después de pasar todo lo que pasa, la tribulación, todo lo que le está escrito, que realmente lo pasamos ahora. Me da la esperanza también porque no asumiendo lo que dice que va a pasar, sino trayéndolo al contexto de nuestra vida, que estamos llenas de aflicciones muchas veces por diferentes circunstancias, siempre estamos en pruebas, en aflicciones, pero me recuerda esa palabra que dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que aquí en esta parte es como el clímax, eso, la parte de que confiar, yo he vencido al mundo y esta es la forma en que pienso que nos mantiene esa esperanza de que un día lo vamos a volver a ver, que nos va a reunir y lo vamos a ver de nuevo. Voy a tomar lo que Karen acaba de decir para poder pasar. Recuerdan que el último taller les expliqué que vamos a empezar ya poco a poco a adaptar, digamos, este tiempo de meditación juntas con un orden. Lo voy a hacer más evidente a partir del próximo año, pero quiero que aterricemos y pensemos qué parte, o sea, qué hay en nuestra vida caída que hace que necesitemos ese texto que Dios ha dejado escrito como una promesa. Entonces, quiero que pensemos en eso primero. Considerando este texto, obviamente, y esta pregunta la estoy haciendo a la luz de todo el capítulo, porque si nosotros arrancamos este versículo del capítulo va a perder todo el sentido. Y como dijo, no sé quién fue la primera persona que comentó que hablaba de que este texto viene después de que Jesús habla de muchas calamidades. Em, Evidentemente, y sin entrar en ningún tipo de controversia, por favor, hermanas, este, muchos estudiosos consideran que estas calamidades explicadas por Jesús ya ocurrieron, muchas, no todas, porque el capítulo es bastante ambiguo como que lo que ya pasó y lo que todavía no pasa. Pero considerándose y poniéndose ustedes ahora en los zapatos de los judíos, y en este caso de Juan, de Jacobo, de Pedro y de Andrés, ¿qué hay de este texto? ¿Qué hay en este texto que revela nuestra condición caída y lo hace necesario, primero para ellos? Em, Primero quedémonos en ellos, primero, antes de pensar en nosotros. ¿Qué piensan? Creo que una de las cosas que más bueno, quizá yo lo veo muy tierno, pero el hecho de que Jesús les dé este notición
de lo de que no quedara piedra sobre piedra y que ellos tengan la confianza de decirle, de ahondar un poquito más haciéndole la pregunta al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? O sea, creo que me habla mucho de la confianza que tuvieron de explicarle, porque, de preguntarle, mejor dicho. Y, y creo que hay momentos en nuestra vida en el que tenemos que tomar este ejemplo. O sea, sabemos muchas cosas de su palabra, pero el Señor se revela en su palabra. Entonces, yo sí en algún momento he hecho preguntas al Señor que se contestan en el texto. Entonces es como leer, pidiéndole al Señor ese entendimiento, pero teniendo esa confianza de tener una comunicación, porque creo que a veces cuando oramos es solo como dame, 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 o yo quiero, 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 pero la oración es también una conversación, es donde el Señor se encuentra con nosotros y podemos, creo yo, tener la confianza de preguntar cosas y de buscarlo en oración más allá de la petición, iniciar una conversación donde Él se revela por medio de su palabra. Ujú. Ya, Sí, más, creo, solo quería solamente voy a hacer una acotación para como ayudarlas a encauzarlas en esta pregunta. ¿Qué hay, qué ven ustedes o que refleja este texto y ya considerando, como les decía al inicio, como todo el capítulo, del corazón humano o cómo ustedes, si ustedes hubiesen estado ahí, fueran la quinta persona al costado de los cuatro discípulos, al escuchar todo lo que Jesús está diciendo y escuchar estas palabras? Piensen primero en cómo el corazón de ustedes, el corazón humano de ustedes, cómo puede haber tomado todo eso. Entonces, quiero ¿Cuándo va a ser estar preparados? el cuándo, pero también qué, o sea, piensen en usted, en la humanidad. En la Está idolatría. diciendo que todo esto que para ellos era la gloria, que era el templo, va a ser destruido, que toda esta calamidad va a existir, que tienen que correr a los montes para no ser. O sea, piensen, lo que quiero es que encuentren esta similitud de su propio corazón, que también se angustia, porque creo que Gaby lo mencionó en un momento, o sea, escuchar todo esto, toda esta lista, es caótica, es terrible, es desesperanzadora, les está diciendo que todo lo que ellos en ese tiempo estaban confiando va a desaparecer, y va a desaparecer no por arte de magia, sino bajo un tormento terrible. Ujú. Y de ahí Jesús está dándoles una esperanza, pero es una esperanza también bastante ambigua, así es como ellos todavía no lo han visto morir, todavía no lo han visto irse al cielo, les están diciendo que el Hijo del Hombre va a venir. Entonces, nosotros lo que pasa es que nosotros lo vemos desde el 2025 con toda la revelación de Dios cerrada, pero ellos no Ujú. estaban viendo nada de eso. Entonces, quiero que piensen, ok, ¿qué revela el corazón caído de estos hombres, la situación que estaban viviendo? Primero quiero que vayamos ahí. Majo, Majo, esto, los discípulos iban a estar expuestos a persecución. Jesús le dice, ustedes van a estar entregados a, a los tribunales, serán azotados en la sinagoga. O sea, había un conflicto con, con los creyentes. Entonces, creo que una de las condiciones caída que podemos ver ahí es el tema de la persecución también que hay. Pero ahí sería la persecución de quienes persiguen, pero yo estoy pensando Yo en la creo Majo, condición que, caída de quienes están escuchando yo creo las que palabras de Jesús. podría ser el miedo, el temor, Ujú. Ujú. esa desesperanza, que ¿A dónde? tristeza. es que yo Sí, sí, quisiera sí. decir ahí algo. Ellos, todos, pues los judíos, mencionaste los judíos en su primera venida los estaban esperando con poder y gloria. Y específicamente los discípulos como que habían entrado en este choque de que como que todo lo que habían aprendido estaba errado, ¿verdad? Entonces, en esa situación yo quedo como que ahora en qué puedo confiar. Y como decías, ellos todavía no sabían que Jesús les estaba diciendo, pero ellos no habían visto, no habían pasado por la crucifixión. Y que aunque todo eso iba a estar mal, Él les estaba dando la esperanza
de que ya iba a venir ya en gloria como las cosas iban a ser, o sea, como que después de este tiempo de derrota iba a estar la victoria porque pues él ya iba a estar victorioso. Entonces ahí en el corazón humano hay duda, hay inseguridad, hay incertidumbre, porque pues yo creí esto en algunos de los capítulos que estudiamos anteriormente. Nos dimos cuenta que hasta los que más sabían estaban equivocados. Entonces, como que ahora, ¿qué va a pasar, cierto? Y como también mencionaban, para ellos el templo era la gloria. Ellos esperaban un rey que venía a acabar en ese mismo momento con todos sus enemigos y a tener majestad. O sea, lo que él está diciendo para después es lo que ellos habían creído en el principio. Entonces es como que yo veo ese amor, ese encuadre del Señor diciéndole que sí van a vencer, ¿no? Ujú. Gracias por... Yo creo que el Porque Él pueblo de venció. Israel, perdón, yo creo que ahora que lo pienso como tú lo planteas la pregunta, o sea, creo que el ministerio de Jesús viene a ser bien disruptivo para el judío porque siento que desde Egipto el judío sí se siente un pueblo escogido, pero su meta siempre fue la tierra prometida y siempre su anhelo ha sido ser libre por todas las veces que ha sido esclavo. Pero creo que con la venida de Jesús, Jesús introduce una nueva idea de nueva tierra prometida, por así decirlo, o sea, algo más grande que la tierra, algo más grande que la humanidad, es la eternidad. Entonces, yo me imagino que venir y cambiar el chip de no voy a tener un Salvador que me va a librar de los romanos para vivir en paz en esta tierra, sino que voy a sufrir un poco más, pero voy a tener una recompensa en el cielo. O sea, yo puedo entender ese caos mental de, pero entonces no se trata de aquí, se trata de la eternidad. Entonces, cuando tú nos retas y nos preguntas por qué es necesario este texto o qué habla nuestra vida y que hablaba a la vida de ellos, pues yo creo que no cambia mucho, solo que pues ellos eran judíos y como tú dices, no tienen el cuadro completo ni los facts que tal vez nosotros tenemos en el 2025. Pero aún hoy, Gaby, necesito estos textos para recordarme que no solo es hoy, mañana y qué comeré y qué voy a heredarle a mis hijos y cómo voy a cuidar a mis papás cuando sean viejos, porque esas son las cosas que a mí me atormentan ahorita. Pero ir a este texto, leerlo, me da esperanza, porque creo que cada una de nosotras tiene un caos distinto al que se enfrenta día a día, pero el Señor siempre nos, creo que deja su palabra para reubicarnos a que no es solo hoy, no es solo lo terrenal, es la eternidad para la que Dios vino para la que Jesús vino a hacer lo que hizo, pues. O sea, a mí, cuando planteaste la pregunta fue así como, sí, o sea, yo necesito este texto yo para pensar en más allá de mi vejez o de la vejez de mis papás. Necesito este texto para pensar en la eternidad y las promesas del Señor. Eh, bueno, decir algo también. Cuando hace esta pregunta, ¿qué hay en este texto que revela nuestra condición caída? Lo primero que se me vino a la mente es la necesidad que todos, aún los judíos, tenían de un Salvador, porque él dice que vendrá por los escogidos. Entonces, si me hubiera estado diciendo a mí en ese momento, como se lo estaba diciendo a los discípulos, lo primero que hubiera venido a mi mente es, wow, me escogió, o sea, estaba perdida, estaba muerta, como dice Romanos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y me escogió para salvarme. Entonces, creo que esa es una de las cosas para mí que me revela esa condición de pecado que estaba, de ruina, de muerte, y que dice, y vendrá por sus escogidos, y te prende esa, wow, me escogió. Ujú. Pienso que esa es una de las partes que revela en mi condición caída, que necesitaba de un Salvador, y el Salvador vino y se iba a ir y iba a regresar. Estaba dando esa esperanza también. Gracias, A mí me Karen. Y Gaby, y voy a pasó, interrumpir porque
ya se me están yendo. Entonces, antes que se me vayan hacia la respuesta, voy a hacer la pregunta. Y la pregunta es cómo Cristo responde, cómo la obra de Cristo responde a esto que estamos viendo, a esta situación que estamos reconociendo que estos hombres estaban, era como demasiada información para mi cerebro, para procesar en este momento, Jesús, ¿de qué estás hablando? Como la obra de Cristo, que la vemos obviamente acá, pero nosotros la conocemos completa, porque conocemos toda la historia, cómo la obra de Cristo responde a esta condición caída del corazón de estos hombres. Sé que la respuesta en parte la ha dado Gaby y la ha dado Karen, pero quiero escucharlas a ustedes también, ya más direccionada. Con la palabra escogidos, sigo pensando con la palabra escogidos, dice que Él va a reunir a sus escogidos, no, no dice Él va a reunir a los que asistieron cada domingo, tampoco dice Él va a reunir a los que estudiaron teología, no, Él va a reunir, y no estoy diciendo que esté mal, Él va a reunir a sus escogidos, ¿no? Esa es la esperanza. Cuando yo estaba leyendo todo esto, me estremecí un poco, ¿no? Me estremecí al pensar qué es todo esto. Y justo él dice en el versículo 7 no se alarmen. Y pienso, ¿cómo les dice no se alarmen? Pero después pienso, bueno, ¿quién se los está diciendo? No es como si yo te digo, tranquila, no. Él se los está diciendo, Él es Jesús mismo. Por eso les dice en el 7 no se alarmen. Y a mí me dice, no te alarmes. Y aterrizo en, Él va a reunir a sus escogidos. El Señor, Él es el que me busca, Él es el que planeó la redención desde el principio y la llevó a cabo y Él me escoge. No tengo idea los, los detalles. Bueno, Él me da algunos detalles, pero desconozco muchas cosas, pero lo que sí tengo certeza que soy una escogida y eso me llena de mucha esperanza. Después de estremecerme con todos los detalles de su venida, de cómo va a ser, de que si estás embarazada, híjole, yo pensé en eso pensando como mujer y dijo, ay caray, pero después pienso en los escogidos y eso me llena como de paz y de esperanza y creo que esa es la respuesta a nuestros corazones perdidos, que Él nos escoge y Él nos busca y no solamente nos busca, sino que va a mandar a traernos en el momento adecuado. Mm, Creo que, creo que también, o sea, colocándome en ese momento, el hecho de que el Señor les esté hablando con autoridad y diciéndoles, porque eso es lo que puedo ver en el texto, ¿no? De que yo soy la autoridad, yo vendré y tengo un plan. Yo vendré, yo enviaré a los ángeles, Él los reunirá desde los cuatro vientos. En el momento de caos, cuando alguien toma el liderazgo y hay un plan y podemos ver lo que va a pasar paso a paso, hay personas a quien eso les trae un poco de paz, un poco de tranquilidad. No sé si de pronto sea también esas palabras, ¿no? Que a algunos de ellos les haya dado un poco de consuelo. y a mantenernos firmes, ¿no? Mientras Él viene, a Pienso, continuar. pienso que Hasta- también en el caso de los discípulos, tal como decía Majo, no, ellos no tenían el panorama que nosotros tenemos ahora, pero sí tenían, tal vez como mismos judíos, el entendimiento de que el Mesías iba a traer restauración, ¿verdad? Y claro, ellos no lo estaban viendo en ese momento, porque tal vez estaban esperando que los libre de los romanos y el Imperio Romano, etcétera, y estaban siguiendo a Jesús por fe, ¿no? Y en ese momento cuando él empieza a dar toda esta narración de lo que va a acontecer, probablemente ellos ahí empiezan a entender, ¿no? En medio de la duda y la inseguridad que ocasiona los primeros versículos al momento de mencionar que se va a destruir el templo. Y siguen un montón de cosas tal vez que pueden generar más incertidumbre y dolor, o incluso lo del templo pudo haber ocasionado en ellos también indignación, ¿no? Tomando en cuenta la cercanía que tenían los judíos con su cultura y demás. Entonces, pienso que tal vez la promesa de la restauración cobra sentido para ellos en ese momento y sus corazones empiezan a entender también un poco a qué se estaba refiriendo
el Señor cuando mencionaba el reino, pienso, ¿no? Y que tal vez pudieron haber hecho esa pequeña conexión, no tanto tal vez como nosotras que ya tenemos la muerte y la resurrección de Cristo en nuestras mentes y entendimiento, pero tal vez sí pudieron entender tal vez un poco más a qué se refería Jesús cuando hablaba del reino, y ese poder que iba a venir, ¿no? No era nada más tomando en cuenta lo que ellos vivían, ¿no? O sea, su contexto de esclavitud por parte de Roma, sino que también iban a pasar más cosas, ¿no? Y tal vez eso puede haber expandido un poco su mente, pienso yo. Yo pienso que Majo, tenían ahí un detalle de idolatría un poco al templo. O sea, cuando dices de la naturaleza caída, lo que le dicen a Jesús es, mira, el templo es así, ¿no? A mí me hace pensar cuando presento mis obras al Señor y es como de, mira, Señor, esto es maravilloso y esto es precioso en la tierra, ¿no? Y pareciera que Jesús les dice, sí, pero esto no es todo, esto se va a acabar, ¿no? Entonces me hace pensar en lo efímero de la vida y que a veces me hago ídolos aquí y se van a acabar, o sea, eso se va a terminar. Y Jesús trae esperanza futura, ¿no? Eso es no sé, me lleva a pensar. Majo, Ah, yo creo que una vez más aquí el Señor nos está diciendo que no apartemos nuestra vista de Él. Dice, todos verán que el Hijo del Hombre viene. Y aunque todo lo anterior, que son esas calamidades, nos asusta y nos pone en esa condición de cómo vamos a hacer para salir de esto, o sea, me van a llevar a la cárcel. Incluso en uno de los versículos decía, no se pongan ustedes a pensar qué es lo que van a decir, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras en su boca para que den testimonio de mí, ¿verdad? Entonces es poner los ojos en Él y que su obra va a ser suficiente. O sea, por todo lo que yo vaya a hacer en esa situación, como la vaya a vivir, Él es el que va a venir y va a arreglar la situación. ¿Sí? Él está diciendo que todos lo veremos a Él en gloria, arreglando esa situación, dándole fin a lo que pues ya por tantos años hemos estado viviendo aquí en la tierra de diferentes maneras. Ujú, gracias, Marta. Y voy a tomar las palabras de Marta para una, hacer el roundup. Ah, Rosy, te escucho y ahí cierro. sí, ok. Dale. Es que, digamos, por ejemplo, esta parte de la condición caída donde pones duda, inseguridad, incertidumbre, me parece que obviamente está más concentrada en todas estas cosas que ellos van a sufrir, pero sin embargo, ¿cómo puedo explicarlo? Él responde, o sea, hace toda esta descripción por algo específico, porque él pudo haberse quedado. O sea, este punto que tú pusiste es dentro de todo este caos que describió, pero él describió este caos que pudo haberlo omitido, lo describió por una cosa específica. O sea, porque él pudo haber dicho, o se hubiera quedado callado, pero realmente yo siento que la condición caída, y lo estamos viendo en todos estos versículos anteriores, es como el corazón de ellos, el corazón de los judíos estaba arraigado a rituales, arraigado a cosas que tenían que hacer ellos, ¿verdad? Que eran por como poniendo la confianza en cosas y en obras. Ujú. Entonces, al poner la confianza en cosas y en obras, incluso en un templo tan majestuoso, que para ellos, imagínense, que iban a pensar que se iba a derribar una cosa tan grande, tan majestuosa, tan gloriosa para ellos. Ellos estaban poniendo la mirada, esa era, digamos, para mí, esa era su condición caída. ¿En dónde estaba su mirada? ¿En dónde estaba su corazón, su confianza? ¿En dónde la estaban poniendo? Y Dios lo que hace es como decir, como rehabilitar, ¿cómo se llama? Em, em, quitar eso y decirles, no, no, va a haber muchas cosas, pero la única mirada, la única confianza, la única gloria que hay, el único poder que hay, solamente está en una persona,
y es en el Hijo del Hombre. Eso es vamos, es como redireccionar esa confianza que ellos tenían y lo vuelve a Él. O sea, no pongan su confianza o lo que tienen que hacer o las obras que están haciendo o el templo en donde está, las tradiciones que están siguiendo, porque además que yo tengo la gloria y el poder, yo soy el que escojo, yo soy el que elijo. No es por hacer obras, no es por quién tiene más títulos, por ejemplo, de rabino, ¿verdad? Sino toda mi autoridad está en mí solamente, ¿verdad? Entonces, ellos necesitaban eso y esa es la obra de Cristo. La obra de Cristo es descansar en que yo no necesito las obras porque ya Él hizo la obra que tenía que hacer para yo estar justificada. Descansar en que yo no tengo que hacer nada para ser elegido porque Él ya, con solo yo poner la confianza en Él, yo ya estoy parte de su familia. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. La confianza de que no tengo que seguir cosas, sino solamente es a Él seguirlo, es a Él verlo, ¿verdad? Enfocarme en Él. Yo creo que era como reenfocar todo esto, porque venían hablando de todo, venías hablando de incluso de quién da más, de verdad, y no es no es dar más, sino cómo es dar. Eh, era venir como quitando, destruyendo esas estructuras y ubicándolos bien. Obviamente, en todo ese momento, él les dice qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero independiente de lo que vaya a pasar, por eso no se puede confiar en las cosas terrenales, porque va a pasar esto, pero va a haber una esperanza, yo los voy a resguardar, en mí van a estar resguardados. Es lo que más o menos pienso yo que sería, digamos, lo que es la condición caída del resto. Gracias, Rosy. Me encanta haber visto hoy a las alumnas del PCC intervenir y aplicar los conceptos que han aprendido este año. Voy a hacer como el englobe final de esto antes de pasar ya a la reflexión escrita. Em, lo que dice Rosy es muy atinado porque vemos a Jesús que ha venido lidiando con el corazón de estos hombres, no solamente, o sea, lo hemos visto en los capítulos pasados, es como nuevamente ellos centrados en sí mismos, ¿no? Y Jesús es como que tocara como el, el corazón de donde está el orgullo de los judíos, que en ese tiempo era el templo, y les dice, todo esto va a pasar, todo esto, todo este caos va a venir, pues nada de eso importa porque esta esperanza es la que sostiene. Y yo lo que pensaba es, a veces, aterrizándolo ya a nuestra vida, a veces vemos caos, inclusive con aquello que nosotros amamos demasiado, y creemos que se nos va de las manos. Y creemos realmente que hay caos, creemos realmente que las cosas están fuera de control, pero en este texto nosotros estamos viendo cómo el Señor está mostrando que aún el peor caos, aún aquello que amamos, que está siendo quizás derribado o va a ser derribado, aquello que se nos desliza de las manos, aquello que donde estaba la identidad, porque de hecho en el templo estaba la identidad de estos hombres, aquello donde está nuestra identidad que estamos perdiendo y en nuestras vidas puede verse de distintas maneras, puede verse matrimonio, puede verse hijos, puede verse trabajo, puede verse inclusive, hermana, tu servicio en la iglesia, tu identidad, puede verse estar en cualquier parte y aún ese caos aparente, Jesús está diciendo, eso no es caos. Está ocurriendo dentro de mi control, está ocurriendo dentro de mi soberanía, y mostrar que Él, mostrarnos en este caso específico, ¿no? Que Él va a venir con autoridad,
desplegando todo su poder, desplegando toda su gloria y llamando en medio del caos. Y de verdad he rescatado a mi corazón un montón de acotaciones que han hecho como Ali cuando dijo, ¿por qué por qué dice que los va a llamar? O sea, pero claro, o sea, me hace sentido, es como que el Señor va a decir, como si fuera a llamar nombre por nombre, estos son los míos, estos son los que yo he llamado. En medio de ese caos, la esperanza es mucho mayor, hermanas. Y lo dijeron antes y lo volvió a decir Rosy, es el llamado a ver al Hijo del Hombre en medio de la situación, en medio, en este caso, en el caso de ellos, pero también en el caso de nosotros, en medio de ese aparente caos, que no es caos, para nosotras puede ser caos, pero no es caos, porque si fuese caos, que estaríamos diciendo que está fuera del control de Dios. Y no hay nada que esté fuera de la soberanía de Dios, nada. Entonces, aún el peor caos, aún la peor situación que aparece descontrolada sigue estando dentro de la soberana voluntad sostenida por las manos de tu Señor. Y entonces tenemos que hacer lo que este texto empieza diciendo, ver al Hijo del Hombre, fijar nuestra mirada en Él. No sabemos cómo lo va a resolver, no tenemos idea qué va a hacer, no sabemos cómo nuestro caos va a dejar o va a ordenarse, pero lo que sí podemos saber es que nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestro corazón no puede estar en aquello que nos da identidad en este mundo, sino en aquel que sostiene este mundo y que nos ha llamado para ser suyos. Y tenemos ese privilegio que es absolutamente inmerecido, ninguna de nosotras se lo merece. Ninguna de nosotras debería estar acá y ninguna de nosotras está acá para ser exaltada a sí misma. Estamos acá para que Dios se exalte porque escogió lo peor de este mundo para mostrar lo increíble que Él es. Eso lo recordaba ayer cuando estaba pensando en una persona que últimamente me está haciendo patalear mucho y una amiga me decía pues que el Señor lo transforme y lo primero que yo pensé fue, no quiero. Y después pensé, y ella me dijo, y después ella siguió y me dijo, para la gloria de Dios. Y dije, no puedo decir no quiero, porque si digo no quiero, estoy reconociendo que no quiero que Dios se lleve esa gloria de cambiar a una persona que es difícil de amar. Pero ustedes también son difíciles de amar y yo también soy difícil de amar. Entonces la gloria suya, es su gloria la que Él se lleva y somos escogidas tan a pesar de nosotras, hermanas. Y nosotras podemos entonces, a pesar de nosotras, levantar los ojos, ver al Hijo del Hombre, aún en medio del caos, y recordar que esto no es caos para Dios, y que ese caos se lo sostiene en sus manos. Y lo que se está destruyendo, que genera mi identidad, pues quizás es bueno, y quizás es necesario, porque entonces desarraiga de mi corazón todo aquello que ha construido ídolos o becerros de oro o de barro en mi corazón para que Él venga a reinar. Bien, vamos a tomarnos un minuto para escribir, para hacer, para dejar por escrito una reflexión, pero en el taller nosotros no escribimos solamente una reflexión, sino lo que vamos a hacer es, la vamos a escribir a modo de oración. Imaginen que le están escribiendo una carta a Jesús. Creo que es la forma más fácil de decirlo. Eso en verdad es una oración escrita, una oración reflexiva escrita, pero creo que la forma más didáctica de explicarlo es, le están escribiendo una carta a Jesús con la reflexión, basándose en la reflexión de lo que hoy hemos visto. Entonces, tómense unos minutos. Solo quiero que vean que a veces hay textos que son difíciles y uno los ve y dice, uy, acá me voy a meter en todas las corrientes del fin de los tiempos y esto está muy difícil, Señor, de meditar. Voy a pasar al capítulo 14, pero fíjense que no entramos a ninguna corriente y nos quedamos con el corazón del texto. Y haber hecho el taller así, de forma secuencial, y nos hemos sometido al texto, hemos podido encontrar las riquezas que el Señor nos ha dado en su palabra, y eso es una bendición. Así que vamos a escribir nuestra oración reflexiva y ya regresamos para cerrar.
Bien, son 7:13, nos tenemos que acabar, estamos pasadísimas. Quería preguntarles si alguna de ustedes quiere compartir algo antes de que cerremos orando. A mí me gustaría. Ya, Beta. Yo quiero leer esto que escribí, ¿puedo? Ujú, sí, claro. Querido Señor, gracias por recordarme que a pesar de mi condición caída y de cómo me pueda sentir, la obra de Cristo ha restaurado mi identidad y la seguridad que habíamos perdido en el Edén. Gracias por restaurar nuestra relación y posición para con el Padre. Gracias por recordarnos tu fidelidad. Tú cumples tus promesas, pues a pesar de las dificultades y aflicciones de este mundo, tus escogidos tenemos la certeza de que te veremos regresar con gran poder y gloria. Te ruego que mi gratitud no sea empequeñecida por estas leves tribulaciones, sino que mi enfoque y perspectiva de vida permanezcan en Jesús, quien Gracias, Jared. ¿Alguien más quiere compartir antes de orar? ¿Una persona más? No tienen que leerlo, pueden simplemente hacer como resumen. Eh, yo, Majo, Gracias, Erika. eh, eh, bueno, ¿verdad? Pensando en lo que vimos y escuchamos, yo le decía al Señor, ¿verdad? Y bueno, he pasado, ¿verdad? Unos días un poco difícil en cuanto al cansancio, temas de salud de mi esposo, de nosotros. Y pensando, ¿verdad? En lo que el Señor nos dice, que realmente hizo la pausa para decirle a ellos, ¿verdad? Lo que iba a pasar, lo que venía, que nosotros lo podemos ver. Y, y de verdad que lo que puedo decirles es que lo necesité desde siempre, ¿verdad? Lo necesito ahora y lo necesitaré por siempre. Realmente ese es mi corazón, ¿verdad? Ante la realidad que pude ver hoy. Es que definitivamente, ¿verdad? A veces uno se pone a pensar en el corazón, cuando hacías la pregunta del corazón caído, ¿verdad? De nuestra naturaleza caída. Eh, ver lo que Jesús dice, ¿verdad? En su palabra, hermanas, realmente nuestro corazón siempre nos está saboteando, ¿verdad? A querernos llevar la gloria, a querer decir que tenemos el control, ¿verdad? Antes de todas estas situaciones, ¿verdad? Y que cualquier cosa puede desestabilizarnos de la realidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Este, ya esto lo he leído, ¿verdad? En otras ocasiones y su palabra siempre nos trae como el aliento, ¿verdad? Como la fuerza, las fortalezas y también la exhortación, ¿verdad? De quién es Dios y cómo cualquier cosa, ¿verdad? Me puede hacer dudar aunque yo crea en que Él viene, ¿verdad? Que Él está en control, la historia ya la puedo conocer, ¿verdad? Dios me salvó, Dios me rescató, Él va a volver por mí, y como, ¿verdad? Mi corazón sigue siendo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Desconfiado muchas veces y de verdad, poder ver a Dios, ¿verdad? En estos pasajes, ¿verdad? Jesús, es lo que nos da aliento nuevamente, ¿verdad? Para que nuestra confianza en Él, de verdad, yo lo que le decía al Señor, ayuda a este corazón, ¿verdad? Que a veces es tan desconfiado y que en mis momentos oscuros, como decían hoy, ¿verdad? Y que van a pasar y van a venir, ¿cómo puede traer estas palabras, ¿verdad? De lo que va a ser antes de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y a veces uno dice, híjole, lo que estoy pasando no es así como nada, ¿verdad? Para lo que se describe ahí. Entonces, hermanas, cada una, ¿verdad? Vive, como decían aquí unas ahora, sus momentos difíciles que los vemos como pequeñitos en comparación a otras, ¿verdad? O muy grandes, ¿verdad? O que nadie nos entiende o que Dios nos permite, ¿verdad? Para también descubrir que Él está ahí, ¿verdad? Es eso. Hoy, ¿verdad? Lo que me queda, ¿verdad? Más profundo de lo que hemos visto es que puedo verlo, puedo ir a Él siempre, ¿verdad?
y ese momento de su regreso, o sea, no tiene precedentes. Y de verdad, cuánta esperanza deja mi corazón, ¿verdad? Esta palabra de hoy. Y decirle al Señor, de verdad, aunque mi corazón quiere a veces llevarse gloria, porque es así, ¿verdad? A veces es tan de verdad hasta desapercibido, hermanas, que uno cree, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Estás bastante bien, estás dándole gloria al Señor, hasta, ¿verdad? Los clichés que hacemos muchas veces, o hago, ¿verdad? No es para la gloria de Dios, ¿verdad? Y realmente Dios sí conoce el corazón, ¿verdad? Y de hecho les decía, ¿verdad? Después de ese pasaje, de haberles dicho lo que va a pasar, lo que va a venir, ¿verdad? Les decía eso, aprendan, ¿verdad? Conozcan, eso va a pasar, porque no ha pasado, ¿verdad? Pero les decía, velen, velen, ¿verdad? Oren, sigan, sigan adelante. Entonces, de verdad, gracias a Dios porque está con nosotros, porque nos hace su promesa, porque de verdad Él puede mostrarnos nuestro corazón y es para siempre llevarnos a Él, siempre llevarnos a Él. Y bueno, con eso me quedo esta mañana. Gracias, Erika. Y gracias a todas por estar un miércoles más. Estaba pensando en cómo vamos a hacer el próximo año y les voy a ir adelantando algunas cositas. El próximo año va a haber un taller de capacitación, en realidad, antes de iniciar como la serie del próximo año y ese taller va a estar subido a YouTube también, pero la ventaja que es que quienes participen en el taller van a tener espacio a hacer preguntas en vivo, obviamente, pero la idea es capacitarlas y prepararlas un poco para este espacio de reflexión, para que estemos un poco más alineadas todas. Algunas lo tienen mucho más, lo tienen aprendido porque han llevado el PCC este año. Eh, Hermanas, se va a abrir PCC el próximo año, no se la pierdan, este, porque Molías viene con unos planes muy bacanes de capacitación a nivel ministerial y para eso necesitan llevar el PCC. Pero habiendo dicho eso, este, em, sí, un poco ese es el plan. Va a haber como un taller previo para empezar el año. Obviamente ese video va a ser subido, va a haber un manual del taller, porque hay un manual del método, va a haber un manual del taller, porque muchas como entran y están como, esto es como todo nuevo, ¿verdad? Entonces les va a dar como un preámbulo de qué esperar en el taller y también para que no estén tan perdidas y lo van a poder compartir libremente. Y voy a ponerles en el chat de la comunidad del taller dos opciones de libros para el próximo año, para que por votación se decida qué vamos a meditar el próximo año. Así que eso se los voy a dejar probablemente esta semana. Así que eso. Espero que haya sido un buen taller. Estamos tardísimo. Que el Señor las guarde, las bendiga. Si quiere, si no viene antes, desde las nubes, ¿verdad? O no nos lleva antes, pues nos vemos el próximo miércoles para ir con nuestro capítulo 14 y Dios mediante poder terminar el año, Señor, ojalá, con todo Marcos. Así que alguna de ustedes quisiera orar para cerrar. Yo, Majo. Gracias. Ya, oremos, hermanas. Padre Santo, Señor, te doy gracias por haber puesto, Señor, a Majo y a todas mis hermanas, Señor, en este tiempo. Para mí, Señor, ha sido muy importante, Señor, ha sido un consuelo, una ayuda, Señor, ver los métodos de cómo aprender más tu palabra, Señor, de que ya sea, Señor, el agua, Señor, que mi corazón, mi alma necesita, Señor. Gracias por refrescar, Señor, mis raíces, por hacerlas vivificar otra vez en ti, Señor, por animar mi espíritu, Señor. Necesitamos de ti, Señor, de tu palabra. Y de repente, como hemos sido enseñadas, Señor, ha sido de una forma equivocada. Pero gracias porque tú nos muestras, Señor. Nos muestras, Señor, métodos, formas de cómo poder aprenderla, de cómo poder aplicarla, Señor, de cómo enseñarnos, Señor, enseñar nuestros corazones, Señor, de cómo arder, Señor, en ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendice a Majo, bendice a su familia, Señor. Bendícela, Señor, dale más sabiduría, Señor.
en las luchas que ella pueda llevar, Señor, las dificultades, Señor. Aún así a cada una de mis hermanas, Señor, que están entrando, Señor, aún desde muy temprano, Señor. ¿Por qué? Porque necesitan, porque quieren escuchar de ti, porque quieren aprender de ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice, gracias. No tengo más palabras, Señor, como poderte dar las gracias por todo, Señor. Tu amor, por tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Ángela. Sí, están preguntando qué es el PCC, perdón. El PCC es el programa de capacitación continua que da moldeadas. Em, este año empezamos con un grupo muy reducido, pero Dios mediante el próximo año eso se abra y hayan más grupos, así que cuando hayan postulaciones yo les voy a avisar. Y eso, que tengan un buen miércoles, que sigan las guarde y si Él quiere, nos vemos la próxima semana. Bien, gracias, Majo. Gracias, Gracias. hermano.